Buenas, buenas, sean todos bienvenidas al taller de hoy, bienvenidos y bienvenidas al taller de hoy. Soy Alejandra Márquez, una de las líderes de las iniciativas hispanas y de los centros de apoyo de Diabetes Sister, y también vivo con diabetes tipo 1. Antes de empezar nuestra conversación con la señora Betsy Rodríguez, les quiero contar sobre Diabetes Sister. Diabetes Sister es una comunidad vibrante dedicada a brindar apoyo, educación y defensa para las mujeres que viven con diabetes y aquellas que viven con riesgo. Nuestra organización ofrece una variedad de recursos, incluidos grupos mensuales de apoyo, donde nosotros podemos compartir nuestras experiencias, desafíos, triunfos en el manejo de la diabetes. En Diabetes Sister creemos en el poder de la conexión y el impacto positivo que tiene en nuestra salud y en nuestro bienestar. Les recuerdo que tenemos una página online nueva donde pueden revisar los próximos eventos y los grupos de apoyo, y se pueden registrar fácilmente para participar de forma virtual y gratuita, y también pueden bajar información para el manejo de su diabetes. Hoy estamos emocionados de continuar con nuestra quinta entrevista en la serie de estilos de vida con la comunidad de mujeres hispanas con diabetes en asociación con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Vamos a hablar sobre la tecnología y el monitoreo de la diabetes. Esta vez vamos a conversar nuevamente con nuestra invitada especial, Betsy Rodríguez, que nos ha venido acompañando en esta serie de conversaciones entre mujeres reales viviendo con diabetes como somos nosotras dos. Hola Betsy, bienvenida de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la Ahora, invitación. a ti. Les voy a comentar la biografía de Betsy para que la conozcan más. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia profesional como enfermera, educadora certificada en diabetes, y es autora y especialista bicultural bilingüe en estrategias de comunicación de salud para recursos educativos sobre diabetes para personas hispanas, latinas, afroamericanas y nativas americanas. Es asesora senior de la Salud Pública en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en la División de Traducción en la Diabetes DDT. El tema de hoy es tecnología, como les comentamos. El uso de la tecnología es una poderosa herramienta para las personas que vivimos con diabetes, porque nos permite monitorear y manejar nuestra diabetes de una manera más fácil y relajada y a tiempo. En los últimos 5 años se han hecho avances significativos en el manejo y monitoreo de la diabetes a través de la tecnología, y al mismo tiempo ha sido un poco abrumador para nosotros. Vivir con diabetes requiere tomar numerosas decisiones en cada minuto para manejar nuestros niveles de glucosa. Y gracias a la tecnología, ahora contamos con herramientas que nos ayudan a dosificar la insulina con mayor precisión y a tiempo, a medir nuestros niveles de glucosa de forma inmediata y continua, a asistirnos con la nutrición y el ejercicio. Y esto nos permite que esas tomas de decisiones sean más informadas, más fácil, que sean más efectivas, y nos podamos comunicar con nuestros proveedores de salud de una forma más adecuada. Como suelo decir siempre, lo que no sabes no existe. Así es la tecnología. Si no sabes esa tecnología, no existe para ti. Por eso es que es importante, cuando tú vives con diabetes, investigar y revisar y aprender las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos disponibles para ayudarnos en el manejo de nuestra diabetes. Yo me recuerdo en mi caso, cuando comencé a usar mi nuevo sensor de glucosa, fue hace ya un tiempo, y fue cuando fui a los grupos de soporte de Diabetes Sister y vi que la mayoría de las mujeres usaban ese sensor. Ellas comentaban lo bueno que era usar ese sensor, lo útil que era, el que tú podías ver tus niveles de azúcar en tu aparatico, y yo decía, ay, yo también quiero eso. Y así fue como yo le pregunté al doctor y empecé a usar y me adentré a la tecnología de usar el sensor, el sensor, y me ayudó a, prácticamente me hizo un cambio, y los beneficios fueron mayores a la duda o al miedo que tenía cuando inicié esta tecnología. Así que hoy vamos a hablar con nuestra querida Betsy Rodríguez acerca de las tecnologías. Porque cuando nos abrimos a probar y usar nuevas tecnologías, te aseguro descubrirás un nuevo mundo lleno de ventajas y de beneficios que te llevarán a otro nivel con tu manejo de diabetes. Entonces, vamos a comenzar con Betsy y su experiencia
en la diabetes. Nuestra primera pregunta, Betsy, ¿estás lista para las preguntas? Claro. Ok, bueno, la primera pregunta, ya como que eres enfermera, educadora de diabetes, ¿nos puedes compartir cómo era el manejo de la diabetes en el pasado y cómo la tecnología ha ayudado a las personas a manejar su diabetes? O sea, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, ese cambio de la tecnología. Una evolución interesante hasta donde nos encontramos en estos momentos, donde la tecnología ciertamente hace una diferencia en las personas que viven con diabetes. En el caso particular de mi hija, yo te digo que yo divido su vida con diabetes antes y después de la tecnología. Antes y después de la tecnología, cómo la tecnología ha mejorado su vida, su calidad de vida, la tranquilidad de nosotros, su familia, em, el saber que yo en mi teléfono tengo acceso a sus números, su esposo, su papá, sus hijas. Ella no lo ve como una invasión, ella nos ha dado la autorización para que así sea, porque ella no nos ve como su sistema de apoyo, ¿verdad? Y entonces eso ha hecho la gran diferencia en detener incluso procesos de complicaciones relacionadas a la diabetes. Ella lleva ya más de 35 años viviendo con diabetes y cómo la tecnología incluso ha contribuido a ese bienestar. Así que voy a empezar dando por sentado que la evolución en la tecnología relacionada a la diabetes ha venido para bien, para mucho Para de, beneficio. exacto, para mejorar la vida de las personas que viven con ella. Pero les hago un poquito de historia aquí. Sobre 3000 años atrás, los egipcios, por ejemplo, describieron una cosa que no sabían cómo se llamaba, pero que estaba caracterizada porque la gente orinaba mucho, experimentaba sed y perdía peso. Y ellos recomendaron una dieta, recomendaban unas dietas de cereales y granos que fueran integrales. Wow. También ya después de los egipcios, este fenómeno se siguió viendo. Por ejemplo, si tú vas a la clínica de Joslin, que yo tuve la oportunidad de alguna vez visitarlo, la biblioteca, todas las paredes tienen, el papel está hecho de copias de los expedientes de los médicos, eh, y con eso cubrieron todas las paredes. Y si tú los miras bien, dicen, el causal de la muerte era deshidratación o coma. O sea, no sabían que era cetoacidosis en ese momento. Sí sabían que estas personas experimentaban ese orinar Delgadez, con me imagino. frecuencia, esa Delgadez. sed, esa pérdida de peso y ponían a la gente en dietas de hambruna porque notaban que si limitaban la cantidad de comida, prolongaban la vida de las personas, Ay, imagínate. Dios. En India, por ejemplo, usaban a las hormigas para determinar si había presencia de glucosa en la orina. Así que si las Prevenía. hormigas llegaban a la orina de esa persona, sabían que tenían los niveles de azúcar altos. Oh, Los griegos, por ejemplo, fueron de los primeros que diferenciaron entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes insípido, que es un tipo de diabetes que no está relacionado con la producción de insulina, pero ellos pudieron hacer esa distinción. Y ya entonces vimos los indios y los chinos o los orientales que empezaron a reconocer ya la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y en el 1920 cambió la historia de las personas con diabetes, porque los científicos 1920. Dan y Beckman, ¿qué hicieron? Descubrieron la diabetes. Y esto, ¿qué hizo? Cambiar la vida, particularmente de las personas que viven con diabetes, de tener un pronóstico tan malo como la muerte,
a prolongar la vida de las personas y cambiar. De hecho, si tú buscas en Google, ves las historias, ¿verdad? Y ves estos niños así flaquitos, malnutridos, y luego que empezaron a inyectar la insulina, cómo cambió toda ese organismo de ese cuerpo que empezó a recibir insulina y el pronóstico, ¿verdad? De las personas que viven con diabetes mejoró. No hay una cura todavía para la diabetes. La seguimos buscando, pero sí tenemos insulina Vivimos y la mejor. insulina Exacto. es vida, Vivimos mejor. ¿verdad? Y Exacto. junto con la insulina, pues tenemos la tecnología. Antes, por ejemplo, para monitorear la glucosa, por ejemplo, cuando ni siquiera habían monitores, que habían tiritas Ah, mira. reactivas que Ujú. se metían en la orina y por cambios de colores sabían, daban una aproximación, ¿verdad? De la cantidad de glucosa que Cruces. tenían las personas. Exacto. Pero esto tenía dificultades, te explico, porque es lo que se llama el umbral. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti en orina te daba 200, era que probablemente tú tenías 300 o 400, Ah, porque claro, el claro. umbral renal juega un papel bien importante, pero te cuento que era lo que había. En Latinoamérica, por ejemplo, incluso yo empecé a ver cómo en aquel tiempo el costo de las tiras reactivas para glucosa en orina eran carísimas. ¿Y qué Carísima. hacía la gente? Las partía por la mitad para que con una tirita pudieran Ah, checar el ay, nunca azúcar había escuchado en eso. 2 ocasiones. Qué interesante. ¿Eran exactas estas medidas? No, no eran exactas, eran aproximaciones, pero Wow. era lo que había. Ahora, con la tecnología, con los monitores continuos de glucosa que tenemos y los monitores Ah, regulares, podemos ver los niveles de glucosa en tiempo real. y La primera continuo. bomba de insulina, por ejemplo, mira, eso era del tamaño de un backpack, te cogía toda la espalda. Y ahora vemos las bombitas así tan pequeñitas, la de mi hija, ahorita voy a mostrar una foto para que vean, Ujú. pequeñita la bombita de mi hija. Así que incluso el tamaño, ¿verdad? Ha ido mejorando Mejorando. increíblemente, pero hemos avanzado en equipos para el monitoreo de la glucosa, hemos avanzado en monitores continuos de glucosa, hemos avanzado en plumas inteligentes Sí. tenemos en este momento también, Hasta, ¿verdad? hasta Y el tipo de tenemos insulina. ah, Hasta el tipo de insulina ha mejorado, sí, porque claro, todo eso, yo me recuerdo que yo empecé usando la que se llamaba NPH, que te ponías NPH, una dosis en la mañana y una dosis en la noche, pero tenías que comer, si era a la 1 de la tarde, tenías que almorzar a la 1 de la tarde, no te podías saltar ajá, como esos horarios, o sea, tenías que cumplir siempre el horario. Y luego, cuando sí, salió sí. la Humalog, que era más rápida, ay, ya no tenías que cumplir el horario porque te la inyectabas y era para esa comida, o sea, tenías que, eso fue como, fabuloso. Bueno, antes del Humalog teníamos la regular y la Ajá, gente tenía que mezclar NPH y regular y eso tenía una técnica porque había yo no pude que usar eso. aspirar una primero y otra después para que no contaminaras y no se dañara la potencia de las insulinas, ¿ve? Y todo eso se ha simplificado ahora con esta nueva insulina y tenemos 70-30 y cincuenta Ajá, cincuenta, ¿verdad? Que vienen premezcladas, pero también tenemos plumas con insulinas ultra rápidas. Es decir, que toda esa disponibilidad ha ido mejorando. Entonces tenemos nuevos equipos para monitorear la glucosa, tenemos nuevos equipos para administrar la insulina, como la bomba. Mira, pero tenemos que aprendernos la otra palabrita también, porque si estamos en un aeropuerto, la palabra bomba nos puede traer problemas. Así que microinfusoras, ¿verdad? Microinfusoras microinfusora. de insulina. Y tenemos las plumas regulares y las plumas inteligentes, que son equipos para administrar insulina, y tenemos los monitores continuos de glucosa. Tenemos las aplicaciones, hay innumerables aplicaciones Sí, disponibles. Por ejemplo,
hay aplicaciones que te ayudan a rastrear y a documentar el intake de comida. Otras que haces el intake de agua, otros el intake de ejercicio, De el intake de ejercicio. medicamento y todas estos apps que hacen ayudarte en tu automanejo. Y también hay unas que te También ayudan, tiene, la ¿ah? dosis de insulina también te ayudan, si no tienes bomba de insulina, que la bomba de insulina te dice cuánto tienes que inyectarte por unas cosas, también hay unas apps que tú puedes poner cuánto tienes de azúcar, cuántos carbohidratos, entonces pones los datos, pues, todo, y te dicen, bueno, te recomiendo una unidad, dos unidades, o sea, en vez de hacer los cálculos en tu cabeza. Exacto. En vez de usar la fórmula del 500 y de otras fórmulas matemáticas y otros algoritmos matemáticos que hay, ahora hay apps que te ayudan a hacer esa Hacerlo. determinación. Y De lo hecho, guardan, y lo guardan, entonces se queda exacto. guardado. Yo acabo de venir de la ADA Ajá, y ah, ok. hay otro sistema donde Ujú, entras, óyete esto, ok. solamente tu peso, Oh, solamente tu peso. imagínate, esa tecnología va más avanzada. Y no tienes que contar carbohidratos. ¡Ah! Y hay otra que está todavía en research, en investigación, Ujú, donde incluso tú vas a tener insulina y glucagón. Entonces, el oh, sistema, si te ha bajado considerablemente, aparte de administrarte insulina, te va a administrar el glucagón también. ay, yo quiero eso. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Yo quiero eso. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que están buscando las tecnologías es simplificarnos la vida, porque Ujú, vivir con diabetes puede ser, como les digo siempre, puede ser abrumador. No vamos a tratar de tapar el cielo con la mano ni a pintarles aquí ujú. una narrativa de que todo es peaches and cream, como dicen Exacto. en Estados Unidos, porque no todo es O el positivismo tóxico. exacto, no todo es peaches and cream y sabemos que vivir con diabetes puede resultar abrumador. Exacto. Entonces, la tecnología lo que está buscando es simplificar estas acciones que los que vivimos con diabetes tenemos que hacer, como conteo de carbohidratos, como corregir el nivel de glucosa actual que tengo para prepararme para la comida y entonces ajustar la dosis a la cantidad de carbohidratos que voy a comer. Mira, es que nos convertimos en unos matemáticos increíbles, ¿verdad? Tenemos que hacer Exacto. todos esos cálculos. Y la tecnología lo que busca es simplificar esos procesos que nos ayuden a una toma de decisiones efectiva que redunde en un mejor manejo y ese mejor manejo redunda en mejores resultados de salud, lo Exacto. que mejora nuestra calidad de vida y nos hace la carga menos abrumadora. No, y esa tecnología, yo quería agregarte, que esa tecnología también te ayuda a mantenerte dentro de ese rango por más tiempo. Porque, claro, tú Exacto, estás viendo tus números, te estás inyectando las cantidades correctas en el tiempo adecuado, entonces ya tu azúcar va fluctuando, pero dentro del rango. O sea, no tienes esos exacto. picos y esas bajas Porque rápidas. ves tu nivel de glucosa en lo que llamamos en tiempo real. Exacto, tiempo En real. tiempo real. Entonces, eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque el monitoreo te da el azúcar que tú tienes en el momento, pero no te permite analizar tu tiempo en rango, cuánto tiempo, cuán lejos o cerca estás de tu tiempo en rango, porque sabe, ¿y qué es tiempo en rango? El tiempo Ah, en exacto, rango, sí. si lo, Cuenta eso. lo definimos de manera simple, es el tiempo que tu glucosa se mantiene dentro de los parámetros establecidos por tu médico. Exacto. Por Puede ejemplo, ser para mi 80, hija, 140. El mío es 80, exacto, 140. para mi hija es que en ayunas ese azúcar no esté más de 90 Ajá. y que 2 horas después de comer no esté más de 140. Ah, exacto. Entonces, ese es su rango. Si Exacto. ellas la mayor parte del tiempo se mantiene en ese rango, entonces decimos, por ejemplo, ahora, esta mañana yo dije, ¿cómo está tu tiempo en rango, cariño? Y Ujú. ella me mostró y mira, está en un 87% en Wow, rango. súper.
Y un 87% es fabuloso, porque ¿qué dicen las reglas generales? Que si tú estás por lo menos en el 70% de Arriba. tiempo en rango, Sí. eso te aleja del desarrollo de las complicaciones asociadas a la diabetes, y de ahí la importancia de ese tiempo en rango. Claro, que, que la gente que no tiene monitor continuo de glucosa no puede hacer eso. No es cierto, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que te va a tomar un poquito más de tiempo, porque con el monitor continuo de glucosa, tu Tienes que teléfono hacer. lo tienes ahí, lo tienes, ¿entiendes? Se te hace más fácil porque la tecnología te da toda la información. Pero si tú no usas monitores continuos de glucosa y usas un monitor tradicional, tú anotas tus números, y yo siempre le enseño a la gente que trabajo, tú vas a cotejar por lo menos, y cuando me vienen a ver, de hecho, yo le digo, necesito que me des mínimo 3 días, idóneos 7 días, donde tú te cheques tu azúcar en ayunas, 2 horas después del desayuno, antes de almuerzo, 2 horas después de almuerzo, antes de cena, 2 horas después de cena y a la hora de acostarte. Y a las personas con diabetes tipo 1, y le digo, y al menos en esas 3 semanas, 1 o 2 lecturas entre 2 y 3 de la mañana. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes tipo 1 tienen otras experiencias, En la noche. el fenómeno del amanecer y todo este tipo de cosas. Y entonces queremos ver también, ¿ves? Porque algunas personas con diabetes se acuestan bien, pero amanecen alta. Entonces tú quieres Sí. saber, ¿tiene mucha insulina? ¿Tiene poca insulina? Y para hacer ese análisis, tú necesitas ver ese patrón y esa tendencia. Entonces, si en Exacto. mínimo esos 3 días o 7 días ideal, tú puedes ver dónde está saliéndote la glucosa más alta. Es después de desayunar, es después de almorzar, es después de cenar, es a la hora de acostarme. Y eso tú empiezas a relacionar con la frecuencia con la que comes, la cantidad que comes, si hiciste o no hiciste ejercicio, Ujú. si está ocurriendo algo más. A lo mejor tienes una infección en la boca porque tienes una muela ahí que te está trayendo loco, ¿verdad? Entonces, porque Exacto. nos da diabetes, pero nos dan otras cosas también, ¿verdad? Y a lo mejor Exacto. esa muela dañada con un proceso infeccioso aumenta las demandas de tu cuerpo, y tu glucosa sube. Entonces, ve, aun cuando tú no tengas un monitor continuo de glucosa, sí Mm. puede ser análisis de patrones y tendencias, y buscar si la mayor parte del tiempo vas a estar en rango. Porque Y yo, sabemos, Alejandra, tú y yo sabemos que de vez en cuando vamos a tener un 50 y un 60, y que de vez en cuando tendremos un 300, un 400. Lo vamos a tener, admitámoslo, es así. está No bien. podemos tapar el cielo con la mano. Lo Exacto. importante es que no te quedes en ese 300 Mm. y no lo subestime, ¿verdad? Hay Exacto. gente que se monitorea, pero no hace nada con el número. Entonces, ¿qué está haciendo? No está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Porque se Exacto. chequea y dice, ándala, tengo 300, estoy a punto. Un paciente mío decía, estoy a punto de merengue. Está Y yo bueno. le decía, ok, señor merenguito, ¿qué vamos a hacer con estos puntos de merengue que tienes? Exacto. Esa es la Corregirte, pregunta que nos caminar. tenemos que hacer. Exacto. Exacto, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Está relacionado con lo que comí, o con la cantidad, o cómo esa comida estuvo preparada? ¿Estuvo relacionado con la ausencia o con el exceso de educación, de actividad física? ¿O es la interacción con otros medicamentos? ¿O son mis emociones? Exacto. ¿Eh? Es el ciclo menstrual. En la mujer el Las ciclo menstrual mujeres, tiene un papel importantísimo. importantísimo. Yo creo que eso ¿Eh? es. Y tú sabes que yo creo que eso es después que pasa, o sea, después que pasan los 30, ese ciclo hormonal afecta mucho más la diabetes que cuando estás joven, que como que no se nota tanto esos cambios hormonales en el uso de la insulina, pero ya después de los 30, como que ya ese patrón de los 28 días
tienes, o sea, es un alivio tener el monitor continuo y una bomba de insulina, Sí, porque tú puedes graduar tu insulina, que es la de las 24 horas, la basal, la puedes acomodar. Entonces puedes tener una para los días que tienes ovulación, para los días que te viene el periodo, para los días, porque las hormonas cambian ahí. Entonces la tecnología exacto, te ayuda a mejorar que ese rango, estés más tiempo en el rango, porque tú hiciste ajustes esos días. Entonces te hace mucho más exacto. fácil cuando tienes esa tecnología. Pero como dice Betsy, si no tienes la Ujú. tecnología, entonces, bueno, hay unos, ¿cómo se dice? Unos chequean el azúcar, pero ya tienen conexiones a una aplicación y te va acumulando en una página web. Entonces tú ahí, a pesar de que no tengas el sensor, puedes tener este monitor que Ujú. viene a una página web y puedes bajar los resultados ahí. Sí. Y Te da también, unas gráficas, te da unas sí, gráficas. Por ejemplo, yo recuerdo ajá, que la gráfica que mejor le funcionaba a mi hija era la que ella veía el total, ¿verdad? el ¿Por total. qué? Porque si ella veía que la mitad del pie chart estaba en rojo, Ajá, eso le daba a ella una alerta, dice, he estado alta más de lo que debería, ¿verdad? exacto. Entonces son aproximaciones, no tienes un detalle, ¿verdad? Como lo tienes en un monitor continuo de glucosa, pero te da unas Unas ideas. Y ideas. si no tienes un monitor que se conecta a este software, que puedas tener esas cosas, Anótalo. puedes Mira, hacerlo manual. te voy a Puedes contar hacerlo. esto. A mí me diagnosticaron los 12 años, más o menos como tu hija, ¿no? Que tú contaste que Ujú. a tu hija era a los 8, a los 12. Y mi papá le sacó copia, nosotros usábamos en esa época, era unos aparaticos que era de la Bayer, me acuerdo. Y ellos venían con un librito donde tú anotabas. Entonces mi papá le sacó copia como semana 1, semana 2, semana 3 de ese librito y le sacó una copia como un mes aquí y me lo encuadernó, o sea, le sacó copia y me hizo un cuaderno. Entonces yo tenía él me hacía eso para el año, o sea, este año, entonces ponía 12 hojitas y le ponía un separador para el siguiente año y entonces yo cuando iba al doctor, iba con mi librito y yo anotaba ahí, o sea, este día tuve, no sé, ejercicio, este me dio una baja, y ponía con colores diferentes al doctor. Entonces yo llevaba mi librito y mi papá me hizo mi cuaderno, era tal cual así, mira. Yo creo que tengo todas esas cosas en casa de mi mamá en Venezuela. Ese es Manual, el poder anotando, del amor de un papá páncreas que hizo su diligencia de buscarle estrategias a su niña para que su anotar. niña se mantuviera en rango. Exacto. Y entonces después él me enseñaba, bueno, saca el promedio del mes. Entonces yo saqué el promedio del mes, manual. Así es, Es muy así es. cómico. Me hiciste recordar eso, o sea, no, se me había olvidado. Yo siempre digo que querer es por él y que lo que debemos querer es estar bien. Exacto, es verdad. Yo creo que sí. Es Bueno, tan ahí te hice la historia, abuelo de pájaro, de esta evolución y de a dónde estamos en estos sí. momentos. Ajá, bueno, a ver, otra pregunta que te quiero hacer. A ver, mira, es que nosotros cuando conversamos, yo creo que cuando conversamos ahí van varias respuestas a las preguntas que te tengo anotadas, yo creo. Pero mira, yo creo que, por ejemplo, nos puedes hablar, nos puedes decir a las personas que lo van a ver también en diferido, cómo podemos aprender sobre la tecnología para la diabetes y qué debemos considerar para empezar. O sea, una persona que apenas está recién diagnosticada, ¿qué debería ver primero? O sea, ¿cuál sería o una persona que ya tiene tiempo, pero no se ha adentrado a la tecnología? ¿Qué cosas le recomendarías a esas personas que todavía están como que no saben? Considerando Sí, entrar en considerar. esto de la tecnología. Exacto. Bueno, yo pienso que el primer paso es tener una conversación con tu médico. Ok, eso es verdad. Tener una conversación con tu médico y de hecho hay diferentes lugares, pero se me ocurre recomendarles la Asociación Americana de Diabetes, Ajá, sí. que Ah, tiene una guía.
la guía de los Ok, usuarios ok. para equipos relacionados a la diabetes. ¿Y qué hace ahí? Esa Es verdad, guía ellos lo tienen que una hace es que guía. te compara. Sí, esa guía la puedes acceder en sus páginas web Ok. y esa guía lo que te ayuda es a tú ver toda la tecnología que hay disponible, te da, describe, está los pros, los cons y todo ese tipo de cosas. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, de la misma manera cuando sales a comprar cartera, ¿verdad? Tú Ah, buscas que si el color de la cartera, ujú. ¿verdad? La Que marca. si el tamaño, la marca, que si los Ok. manguillos son altos o bajitos o trae los dos, que si tiene Ajá, espacio para poner la computadora o la tablet o el teléfono. Es decir, tú vas a buscar todas las características de ajá, de esa cartera que ujú. satisface tus necesidades. Y en tecnología en diabetes, tú tienes que también hacer ese, ese homework de mirar lo que hay disponible y saber con qué tú piensas que se acomodaría mejor a las necesidades que tú tienes. Y hay gente que no tiene Que ni haga como una remota lista. idea, no tiene ni remota Ah, idea qué bueno, es lo ¿verdad? que necesita. Entonces, claro, ahí es donde entra en función el especialista en educación y apoyo para la diabetes o un educador en diabetes y entra en función tu médico. Así que tener esa primera conversación con tu médico y ver cuáles serían las opciones que tú Que tienes es tiene. importante. También es importante que la gente tenga como unos conocimientos básicos Exacto. de, Sí. de qué es, por ejemplo, una microinfusora o un monitor continuo de glucosa para que entiendan que porque mucha gente piensa, ay, entro al monitor continuo de glucosa y ya no me tengo más que picar los dedos. Ajá, exacto. ¿Ve? No. Entonces entran con expectativas que no son reales. O ya esto me curó la diabetes, ya no voy a tener más problemas. No, eso no es una expectativa real. Es un equipo que te asiste a mantener tus niveles de glucosa en tiempo en rango, te da datos en tiempo real y esos datos te ayudan a tomar decisiones informadas sobre tu automanejo. Por eso es Exacto. importante entonces que la gente entienda esa información básica de qué es una microinfusora, que lo que va a reemplazar es que las inyecciones que te estabas poniendo de insulina, Exacto. ¿ve? Pero hay pinchazo envuelto porque para Sí, conectarlo a tu infusor. piel es una cánula que lleva una aguja, tú lo conectas, sacas la aguja y se queda la cánula, pero vas a tener el piquete, ¿verdad? Ahí, así que no es que no vas a tener piquetes jamás. Al inicio, cuando inicias en bomba, te tienes que cotejar la glucosa un poco más en lo que en ti encuentran cuál va a ser tu basal, cuál es el ratio entre carbohidratos y números de insulina, cuál es tu nivel de sensitividad. Y claro, para hacer eso, ¿qué se necesita? Chequearte la glucosa y saber cómo estás para que entonces puedan ponerte lo que se llama el total daily dose y luego hacerte los cálculos, porque ya después que eso está seteado, ¿qué hace la bomba? La bomba te va a liberar la insulina basal, es decir, la insulina que tú necesitas 24 horas, Ujú, 7 días de la semana para ujú. cubrir tus necesidades base del organismo y luego recibes bolo que era lo que Exacto. tú hacías antes con la ultra rápida o la regular, ¿verdad? Que El te la momento que ponías ibas con a la comer. comida, Ajá. pero que para cubrir la comida que vas a comer, la bomba hace eso de manera automática porque tiene un algoritmo basado en los datos tuyos que se entran y ese algoritmo responde a tus necesidades únicas. Exacto. Entonces, por eso es que la gente tiene que tener esta noción de en qué funciona esto ¿Y y cómo 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 se hacen se, esos cálculos? ¿Cómo se hacen los cálculos? exacto, Porque cómo se va a comunicar el es monitor continuo de glucosa con el con sensor. tu microinfusora, esa integración que hay entre los dos, que te da la administración de la insulina que requiere y Ujú. el valor de tu glucosa en tiempo real. Exacto, es verdad.
Entonces, tiene que también tener este concepto de tiempo en rango, que lo hablamos en el tiempo anterior, ¿verdad? ¿Y qué es tiempo en rango? Es entender que tu nivel de glucosa debe estar la mayor parte del tiempo en esos parámetros que tu médico ha determinado y que varían de persona en persona. Porque el tiempo en rango para un niño pequeño no es lo mismo que para un adolescente o para un adulto joven o un adulto mayor o Exacto. una persona con diabetes tipo 1 embarazada o una persona que desarrolla diabetes gestacional. Entonces, las demandas son diferentes y por tanto el tiempo en rango va a variarse en función de esas situaciones también. Y también Exacto. es importante que la persona reciba educación y capacitación. Antes de poner, sí. La mayoría Sí, de las compañías que trabajan las bombas tienen entrenadoras. Y sí. estas entrenadoras son las que te conectan y son las que te enseñan a manejar esa bomba, a manejar tu nivel, a establecer las Exacto. alarmas. Por ejemplo, mi hija está en un sistema que para Ujú. ella le funciona divinamente bien porque ella tiene on-awareness hypoglycemia, es decir, que dado el tiempo que vive con diabetes, las alarmas normales que el cuerpo da para indicar que tú estás baja, en ellas ya están disminuidas. Y A entonces, mí ¿qué también pasa? me pasa Ella eso. no se da cuenta cuando está baja, porque ya no tiene aquella sudoración, aquella palpitación, aquel dolor de cabeza, el hormigueo en los labios, las mil Sí. mariposas en el estómago, que son las cosas que la gente describe, ¿verdad? Los Sí. bajones de glucosa. Ella ya no siente eso. Ajá. Entonces, este monitor ha cambiado la vida de Carmen porque 15 minutos antes de un evento de hipoglucemia suena una alarma que le indica: Carmen, estás bajita. Y tiene una flecha direccional que dependiendo Exacto. hacia dónde esté la flecha, ella va a saber cuán rápido esa glucosa va a estar subiendo o va a estar bajando. Si está completamente hacia abajo, oh, Houston, we got problems, tenemos problemas, hay que comer de manera inmediata, ¿verdad? Si está en el medio, no nos preocupa tanto porque eso quiere decir que está más o menos estable. Ah, pero si esa flecha se mueve hacia arriba, Houston, we got problems porque quiere decir que va a estar subiendo aún más. Ujú. Entonces queremos que esa Dependiendo, flechita esté de esta exacto, manera. dependiendo de la flechita, te va diciendo que aumenta por 5 minutos 15 miligramos. O sea, como que entonces tienes que ver si Exacto, está inclinada o completamente así, es que está subiendo, creo que 20 o 30 por cada 5 ajá, minutos. Tienen un rango, o sea, depende de cuál. Entonces, exacto, a mí me ha ayudado mucho la de baja porque a mí me da cuando estoy durmiendo. Entonces, estas alarmas que tienen estos sensores o me permite, bueno, me permite que mi esposo se levante y me levante a mí porque yo estoy completamente dormida porque a mí la baja de azúcar me da sueño. Entonces él empieza, mira, te está sonando la alarma, mira, te está sonando la alarma, mira, entonces cuando él ve que está baja y que no me estoy despertando, entonces él me busca el gel y me lo entrega y que toma, y no quiero, y me obliga. Pero eso me ha ayudado a esas, porque como los eventos de hipoglicemia más rudos que yo he tenido durante mi vida ha sido dormida. Entonces, esto me ha e- quitado como ese miedo. O sea, ya yo sé que cuando me levante ya entonces estaba como en 60, no llego al low, pues al nivel de low, que duraba media hora en tomar conciencia de mi nombre, de todo eso, que eso era antes del sensor. exacto, Muy horrible. O sea, eso exacto. sí, Entonces, esa es la belleza de tener un monitor continuo de glucosa que no solamente salva vidas, sino que mejora la calidad de vida exacto. y que de cierta manera a los cuidadores nos da la paz y la tranquilidad de saber que podemos actuar a tiempo para ayudar a la persona. Entonces, pues si yo te hago un resumen, tú me dijiste que debe hacer una persona, lo primero,
hablar Médico. con su médico. Lo Ujú, segundo, ver qué opciones hay disponibles en el mercado que respondan a las necesidades que tú tienes. pues, Número tres, entender lo básico de lo que es el uso de la tecnología, una microinfusora, un monitor continuo de glucosa, saber lo que es el tiempo en rango y ujú. educación y capacitación, training. Esos son 5 pasos esenciales para que tú empieces. También hay que bregar con el aspecto emocional. Yo te diría, porque mucha gente cuando Importante. está con un monitor continuo de glucosa expone su vulnerabilidad. Y como dice mi hija, te voy a decir esto ahora. Esto es una frase de Carmen. Carmen dice, hay aves y hay averiguados. Sí, porque ¿Y qué quiere siempre lo decir tengo ella? aquí, pero cuando lo tienen, ¿qué es eso? What is that? Yo, ay, ¿qué pasó? Exacto, sí. Haz Google. Yo quiero escribirle al sensor. No preguntes, Google. Sí, entonces la gente pregunta qué es eso, o si la alarma suena, ¿qué pasó? ¿Cuál es el ruido ese? ¿Qué significa el ruido? Entonces la gente, tú sabes, empieza a preguntar y ella ya ha podido superar eso, pero hay gente que no lo supera. Hay gente que no Emocional. percibe su vida atado a un equipo. Y es verdad. Hay situaciones, por ejemplo, cosas que la gente no habla. Por ejemplo, el uso de la bomba y las relaciones sexuales. Sí, es ¿Ves? verdad. La visita a una playa o a la piscina, pues hay bombas que son a prueba de agua, pero hay otras que no lo son, ¿verdad? Entonces, todos esos factores, la gente que va a empezar en el uso de esta tecnología tiene que estar al tanto. Así que no es solamente la parte física, mecánica, costo, que puede usar o que no usar, sino también cómo tú Emocional. mentalmente y emocionalmente te percibes al uso de las bombas. Te comentaba cuando hablábamos fuera de cámara de la fatiga de alarmas, ¿verdad? Eso Sí, también es un elemento que se da en la gente que está con una bomba continua de glucosa. ¿Y qué es esto? Mira, que de tanto oír las alarmas, de tanto tener ese estímulo sensorial, la gente se desensibiliza y ya no le presta atención al ruido que la alarma le está dando. me Entonces, pasa. se pierde el beneficio de la alarma. Me ha Entonces, pasado. ahí es, ahí es donde entramos los caregivers, ¿verdad? Porque si yo noto que, por ejemplo, Carmen está sentada y su máquina está ahí como loquita, tirando señales, pero la escucho que dice, ay, déjame quieta, le habla a la bomba, ¿verdad? Déjame en paz, déjame Ay, vivir. yo también hago eso. Y que ya me tomé el azúcar. Es fastidiosa. Sí. Y a veces yo empiezo, ¿tomaste algo? Sí, ya tomé. Tienes que darle tiempo a la porquería esta, ya le dice, ¿verdad? Se molesta. A la porquería esta que se normalice y me deje vivir. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces, todas esas reacciones son reacciones que solamente las entiende el que les ha tocado vivirla, Sí, tanto como cuidador o como mamá páncreas en mi caso, como tú que sí, vives sí, con correcto. ella. Lo importante es que sepas que no estás solo, que Exacto. siempre hay una luz al final del túnel. Mira, Sí. yo he descrito, Alejandra, la diabetes de diferentes maneras. Ujú. La he descrito como un paseo en bicicleta. Por Ah, ejemplo, en bicicleta tú vas montando y tienes que mantener el equilibrio, ¿verdad? Para no irte de un lado y del otro. Y ese equilibrio representa todas esas maniobras que tú tienes que hacer en lo que es vivir con diabetes, la forma en que comes, la actividad física, el monitoreo, ahora el chequeo de la bomba, todas esas cosas, los medicamentos que me tengo que tomar, las visitas médicas, el chequeo de los ojos una vez al año, el chequeo de los pies todos la los días. comida. Mira, la comida es abrumador, ¿verdad? Entonces, pero tú vas ahí manejando tu bicicleta, manteniéndola en equilibrio. Ah, pero en el camino una piedrita se te atravesó y tuviste que brincarla y a lo mejor te caíste. Te caíste, pero ¿qué hace? Te levantas y te Otra vez. montas otra vez en esa bicicleta y sigue en esa bicicleta y de momento que hay una montaña, quiere decir obstáculo. Pero detrás de esa montaña, cuando tú la bajas, ves un
valle precioso. Ah, pudiste sobreponer a ese obstáculo y sigues en esa vida manejando esa bicicleta. Me La encanta, comparé me también encanta a esa las teclas analogía. negras y blancas. Ah, Me encanta esa analogía de la ¿qué? bicicleta, me encantó esa analogía, me imaginé yo en la bicicleta, me encantó. Sí, sí, es que vivir con diabetes es así, al menos yo lo percibo de esa manera. Entonces lo comparé también a las teclas negras y blancas de un piano. Ok, Cada una de esas teclas tiene una función, claro, pero cuando se unen crean una armonía y crean un sonido y una música linda. Y en diabetes es exactamente lo mismo. Cuando tú mismo de combinas todas las herramientas que están a tu disposición, toda la tecnología que está a tu disposición, los medicamentos, el conocimiento, las destrezas, las habilidades, manejas tu actitud, manejas el estrés, vas a tus citas médicas, haces lo que debes hacer. ¿Qué termina al final? Una sincronía, una armonía y una música maravilloso, linda. Entonces, exacto. vivir con diabetes también puede asemejarse de esa manera. Entonces, yo pienso que indiscutiblemente de los retos que nos toque vivir, de lo que significa vivir con diabetes, podemos tener una vida plena, una vida satisfactoria, una vida donde y alcanza. Porque los papás siempre le hacen esa pregunta a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Unas niñas dicen astronauta, maestra, enfermera. Mi hija siempre decía, yo quiero ser mamá. Y te cuento por qué. Porque en su diagnóstico, el primer médico que la vio dijo delante de ella jamás va a poder ser madre. ¿Ve? Y Ay, entonces, al decirle eso a ella, que siempre fue muy maternal con sus muñecas, ¿qué se fijó ella en su cabeza? Yo quiero ser mamá. Entonces Carmen nunca quiso ser otra cosa que no fuera mamá. Y fue mamá, es mamá de dos niñas, tienen una de 18 años y otra de 12. ok. eh, Niñas muy buenas, no porque sean mis nietas, pero niñas muy buenas, niñas que están muy pendientes de su mamá, niñas que se han dado a la tarea de aprender lo que es Bueno, diabetes y cómo ayudar a su mamá y en muchas ocasiones en sus bajones. Yo a veces las veo cuando bajan las escaleras corriendo y suben con un ayudando. juguito y se lo ponen en la mano a la mamá y dicen, mamá, tómate el juguito, mamá. ¿Ve? Ay, qué Entonces están linda. pendientes, se han dado la tarea de educarse para ayudar a su mamá. Entonces, que Carmen haya podido cumplir su sueño de ser mamá, a mí me parece que es maravilloso y quisiera mostrarte ahora, hacer un share para Ay, mostrarte sí. un slide que tengo donde les Ah, quiero mostrar a los que vean este episodio. ujú. Eh, Y qué orgullo, porque la tecnología nos ayuda a sí, ser mamás más fácil que antes, que no había ajá, tanto así es. tecnología. Siempre con Se tus me medidas, cerró, lo abrimos rapidito, lo siempre abrimos con por las aquí medidas rapidito. y con un buen grupo uno puede ser mamá. O sea, lo que pasa es que hay que cuidarse más. Claro, claro que sí. Yo digo que el cielo es el límite y Exacto, todo depende las ganas que le pongas a lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, exacto. es importantísimo que podamos hacer esta situación. Entonces, déjame, Ujú, comparto. tenía abierta el PowerPoint, se me cerró, lo estoy Ah, bueno, abriendo búscalo, rapidito tranquila. porque quiero mostrarles esto, porque hay una historia detrás de lo que les voy a mostrar. Ok, Y la historia es la siguiente, que aunque sabemos que vivir con diabetes, como les decía, es una constante batalla, también sabemos que, que cuando la gente busca herramientas y busca la forma el de apoyo. cómo sobrellevar todo lo que significa vivir con diabetes, ciertamente el cielo es el límite. Aquí está, ya la encontré, perfecto.
Todavía no la vemos. Deja que se El va. cielo es el límite y puedes ver la pantalla. No, no, sale negro. Vuélvela a compartir, a ver. No, Sale negro. sale negro. Yo, yo creo que es que está dando como vueltita. ¿La que está lento? Ciérrala y vuélvela a abrir, a ver. Sí, ahora no me deja hacer ¿No? nada. Ya va, Vamos a tener, déjame ver si te déjame puedo ver. cancelar. Ah, no. No, no, no. Ay, ah, no. Me Ok, volví. vamos a tener que, Vuelve otra vez. sí, Intenta, vamos a porque yo volver quiero otra vez. yo quiero que muestres esa foto. Porque esta Ahora conversación ahí. ha sido muy buena. Ajá. Está ¿Ahí la negra. ven? No, está negra. Ahí está. Sí. Ahí está, perfecto, Ok. muy bien. Bueno, quería presentarles aquí a Carmen, ¿verdad? Ay, encantada, Carmen, dile, cuando la veas. Este es Carmen y aquí está mostrando, lo primero que ven aquí es la medalla. Esta es una medalla que esta compañía de insulina le hacía llegar a las personas cuando cumplían lo que se llaman los diaversarios, ¿verdad? Ajá, Los sí. años de vivir con diabetes. Y esta Ujú. fue la que ella recibió cuando Los cumplió 25. 25 años de vivir con diabetes. Wow. Entonces, cuando nosotros recibimos esta medalla, fue una mezcla de emociones porque fueron 25 años de victoria y 25 años de lucha, ¿verdad? Y también representaban los próximos 25 años de su vida y de lo que era vivir con diabetes. Wow. Entonces, en el centro estamos haciendo nuestras monedillas, como siempre las hacemos, y luego sigue ella con su cara feliz después que luchamos casi 3 años con el seguro de salud para que le aprobara Seguro. su microinfusora y su monitor continuo de glucosa. Sí, ella dice que ese es el día más feliz porque su vida cambió y en el otro lado ven el teléfono, ¿verdad? Donde pueden ver el valor de glucosa actual en ese momento, 121. Le está indicando aquí la insulina que tiene Wow. disponible, 0,62 unidades. Miren, habla del tiempo en rango. Aquí estaba en un 92%. 92%. Qué Ahí cosa más está. hermosa, ¿verdad? En el Y gráfico puedes ver. entonces aquí ven la línea, Exacto. ¿verdad? Que no tiene tantos picos. Pero Ujú. este slide dice hipoglicemia, el peor miedo, ¿verdad? Sí, eso. Porque digo que los que vivimos con diabetes tenemos ciertos temores y en el caso de nosotros, el temor era la Micro, hipoglucemia y microbiota. cómo el acceso a insulina ha disminuido dramáticamente el porciento de hipoglucemia que Carmen experimenta. Sí. Entonces, yo pienso que esto es un dato importantísimo que tenemos que tener porque la tecnología nos ayuda a ver la hipoglucemia desde todas sus funciones, ¿verdad? Sí. Si estamos alerta a que Ujú, estamos sufriendo hipoglucemia, el ujú, tiempo en que nos dan esas hipoglucemias, ujú. el número de episodios que tenemos y las Exacto. causas. Entonces, 4 factores importantísimos para el manejo de la hipoglucemia y que ciertamente la tecnología, Alejandra, hace una diferencia increíble. Entonces, ahora sí sabemos también que el costo Sí. Esa es y la otra pregunta la disponibilidad, que te iba a hacer. ajá, ¿Cómo podemos saber si esos tecnología, esa microinfusora, sensores, los monitores que se conectan a Bluetooth, el seguro, nuestro seguro, lo cubren o no lo cubren? O sea, obviamente son cosas costosas, pero ¿cómo podemos tener accesibilidad a esos, a esos equipos? ujú. Mira, en el caso de Carmen, el mejor activista, el mejor defensor que ella tuvo fue su endocrinólogo, Ah, ok. el doctor Rodolfo Galindo. El doctor Ok, Rodolfo Galindo inició las llamadas con el seguro. ok.
y O sea, que luego su empiezas es nurse con el practitioner. doctor. O sea, es con el Exacto. Y doctor. luego su nurse practitioner y su educador que bregan con esto todos los días, que conocen los diferentes requerimientos de las diferentes aseguradoras, ayudaron a Carmen en toda esta papelería. Normalmente se necesita lo que se llama una carta de necesidad, Letter of Necessity, que Ajá, el doctor lo documenta, lo hace llegar al plan y ujú, entonces el plan determina la elegibilidad y si hay copagos que hay que hacer. ujú. En algunos casos, dependiendo del seguro médico, no hay copagos Sí. ninguno, pero en otros casos sí hay copago. En el caso de Carmen, tiene cobertura total, Ay, qué bueno. y entonces tiene un copago mínimo que es económicamente manejable para ella y para nosotros. Ujú. Este, pero ahora le han hecho incluso la vida más fácil porque sus monitores los adquiere en su farmacia. Sí, eso lo cambiaron, me parece fabuloso. Sí, ya no tiene un carrier de por medio, ¿verdad? Exacto. Donde recibe la insulina, el glucagón, sus medicamentos, ahí también Ajá. accede sus monitores continuos de glucosa. Sí, eso, ese cambio fue Entonces, muy, muy bueno. también lo otro que pueden hacer es, todas las tarjetas de seguro tienen un teléfono de customer Customer service. services, sí. Te puede llamar a ese teléfono para ver qué beneficios tiene en función de su seguro de salud para que pueda hacer eso. Pero yo le diría que el primer paso es hablar con su médico, porque todas las prácticas de endocrinología y todos los médicos tienen expertos que manejan este tipo de cosas. Ujú. He visto otros casos donde se van directamente a la farmacéutica que elabora las máquinas y Ajá. ellos también tienen expertos que Es ayudan, verdad, ¿verdad? ellos también, y ellos ayudan también a que el endocrino mande las cartas o los papeles Exacto. necesarios. Es verdad. A veces los médicos no tienen todo ese conocimiento, pero entonces Ese agente la sí. compañía que trabaja la bomba sí lo tiene y orienta al médico en función de lo que se necesita. Así que Ujú. aquí hay más de una manera de buscar las soluciones. Incluso el farmacéutico es otro Ah, es recurso otro, es verdad. profesional de la salud que puede ayudarles a buscar el acceso. Sí, Yo verdad. tengo casos, por ejemplo, donde no hay seguro médico, el presupuesto es bajito. Entonces, lo que he hecho son asociaciones con iglesias Ajá. y busco lo que llamo un sponsor. Entonces, Ah, tengo 3 niños que tienen un sponsor en una iglesia que tienen compromisos de uno de 5, otro de 10 años para cubrirle todos los wow. gastos de la bomba. Gente que tiene poder adquisitivo y pueden hacer este tipo de cosas. Les dejo esa idea Qué por ahí, chévere, abuelo de pájaro, porque qué también eso bueno. podría ser otro mecanismo, ¿verdad? Buscar un auspiciador que tenga el poder adquisitivo para cubrir este tipo de cosas. Yo digo que Hay que preguntar, como yo digo, hay que preguntar y buscar. hay que preguntar, hay que buscar soluciones, Ujú, hay que ingeniársela, hay que tocar puertas porque ujú. todo problema tiene una solución. Una solución. Lo único es la muerte, pero Es la tecnología funcional para todo el mundo? No, no, es verdad. no todo el mundo está mental o físico o emocionalmente preparado para usar la tecnología y ese es un aspecto que debemos considerarlo también, ¿verdad? Exacto. Hay gente que no va a funcionar de esa manera y siguen con múltiples inyecciones de insulina y monitores tradicionales. No hay problema. Yo Exacto. siempre digo, como decía María de Alba, que es una de las pasadas presidentas de la Federación Internacional de Diabetes, Ajá. y ella decía esto, Alejandra, ella decía que a los 12 años, ella fue diagnosticada a los 6 años de edad, creo, muy pequeñita, y a los Ujú. 12 años ella descubrió
que las decisiones que tomaba su páncreas habían cambiado de lugar, se habían movido del páncreas a la cabeza y ahora era la cabeza la que hacía la función de su páncreas. Qué cómico, de verdad que Entonces, sí. a mí esa aseveración me pareció interesantísima porque ¿qué está diciendo María de Alba? María de Alba está diciendo ahí que cuál es el mejor tratamiento y cuál es la mejor tecnología. El mejor tratamiento y la mejor tecnología es aquella que responde a tus necesidades individuales Es y que verdad. tú manejas con tu intelecto, con el conocimiento y con las destrezas para tomar decisiones informadas que traigan como resultado mejor calidad de vida. Cuota para Betsy, una cuota, vamos a poner entre comillas lo que dice Betsy. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es como lo más importante. Cuando es tecnología, eso tienes que adaptarlo a individual, a ti, a tus necesidades, a tu ambiente, como sea. Pero no te cierres a conocerla o a probarla Claro, y ver, o sea, si no te funciona, bueno, está bien, pero tú la probaste, ¿sí? Pero no dejes de que el miedo o el que, ay, no, no, eso no es para mí, no te deje probarlo. O sea, yo creo que hay que probar y ver si te funciona, si no te funciona, bueno, listo. Pero saber, o sea, en verdad experimentar, porque o sea, yo te puedo decir, a mí, yo creo que, o sea, si te ponen a escoger entre una bomba de insulina o un sensor, si tienes que escoger entre los dos, yo escogería primero un sensor. Creo que porque me da más información para lo que yo tengo que modificar. Y entre los dos que trabajen en conjunto, ya eso es súper que trabajen en conjunto, porque te ahorra las decisiones de cambiar cuánto de insulina, cuánto no, no sé qué, porque lo hacen de forma automática, que es las bombas de insulinas estas automáticas, como la que está usando la hija de Betsy Carmen, que eso es mucho más avanzada. Pero si tienes que empezar con una tecnología, yo creo que el primero sería como el sensor, monitorearte, verte, cómo funciona mi azúcar, y a partir de ahí, bueno, ya tú puedes decidir o me inyecto, hago shot, o sea, múltiples inyections, o uso una bomba de insulina que sea unida. Entonces ya ahí tienes que ver cómo te vas a sentir mejor, porque también hay gente que no le gusta que la cosa guindando en tu cuerpo. Y eso también te deja marcas en el cuerpo. Entonces, sí. tienes que ver qué tanto. Por mí ya no me importa, pero hay que ver, pues, o sea, tienes que hacer como un balance en la tecnología, pues. Ajá, y como para cerrar, Betsy, a mí me gustaría que nos contara cómo, o sea, podrías compartir con nosotros sobre el servicio de educación y el apoyo para la autogestión de la diabetes de DSMES que tiene CDC, que mejora los resultados de la salud y los pacientes con diabetes, que yo leí en tu página web. ¿Y cómo es ese programa? O sea, cuéntanos un poquito para la gente bueno, que está empezando con la diabetes, con el diagnóstico, está la tecnología y está como en y hasta la misma gente que ya tiene un tiempo, cómo ese servicio nos podría ayudar. Yo quiero que le cuentes un poquito a la gente para cerrar esta tecnología y Antes se le llamaba, educación, antes se le educación. llamaba educación en diabetes, en otros Ok, lugares lo llamaban educación terapéutica ok, y hace un tiempo el término cambió para convertirse en los servicios de educación y apoyo para las personas por diabetes me por sus encanta. siglas en inglés DSMES, Diabetes Self-Management Education and Support Ah, Services. qué Y son lindo. servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, Porque ok, había esta noción de que la educación en diabetes eran charlas, actividades ok, educativas. ok, Y ahora sabemos que esta es una intervención para los que viven con diabetes que está basada en la mejor evidencia científica. ok, Porque se han hecho estudios donde se comparan aquellas personas que viven con diabetes que no reciben DSME services
Ujú. aquellas que sí reciben DSME Services. ¿Y qué se ve entre los dos grupos? Se ve que aquellos que reciben los servicios mejora su tiempo en rango, Wow. mejora su forma de comer, incorporan actividad física, manejan mejor el peso, Wow. evitan las visitas a sala de emergencia y hospitalizaciones, Oh, y mejora la calidad de vida, adquieren el conocimiento, pero ¿qué pasa? Que el conocimiento no cambia conducta. Por lo tanto, va acompañado de equipar a la gente con las destrezas y con las habilidades que la gente necesita para encontrar esas herramientas que respondan a las necesidades individuales de la persona y lo ayuden a tomar esas decisiones informadas que traen como resultado mejorar la calidad de vida. En wow, qué otras interesante. palabras, estos servicios de Diabetes Self-Management Education and Support Services ayudan a la gente a incorporar a su diabetes a su estilo de vida particular. Entonces, como ve, es más que una clase, es más que atender una clase, es el ver a la persona en el continuo de lo que es vivir con diabetes. En una investigación que yo hice, la gente describía vivir con diabetes como un viaje, un journey, ¿verdad? Y Wow. estos servicios se encuentran contigo en tu viaje, es decir, si estás recién diagnosticado con diabetes o Ah, si tienes llevas un... 20 o 30 años viviendo con diabetes, estos servicios te atrapan a ti, ¿verdad? Por una Ok. manera de decirlo, en ese viaje en el que tú estás, para darte el conocimiento, las destrezas, las actitudes y las habilidades que tú necesitas para que encuentres esas herramientas Oh, qué que te interesante. ayudan a manejar efectivamente la diabetes. Y nota que uso la palabra manejar y no controlar. ¿Por qué? No, Porque la exacto. diabetes no la podemos controlar, pero Es verdad. sí la podemos manejar. Es verdad. También se habla de lo que son 4 momentos críticos de la persona que vive con diabetes. Ujú. Y que son esos 4 momentos en que toda persona que vive con diabetes, independientemente del tipo de diabetes, debe recibir estos servicios. Y Ok. esos son, número uno, en el momento del diagnóstico. Toda persona que es diagnosticada con diabetes debe ser referida a los servicios de educación y apoyo para las personas con diabetes. Totalmente. Cuando cuando las metas de tratamiento no se cumplen, es Ujú. decir, tú llevas un montón de tiempo en dosis máxima de metformina, por darte algún ejemplo, y no logras el control de tu glucosa, tú necesitas definitivamente que te refieran a los servicios de educación y apoyo. Wow. Hay transiciones en la vida. Mira, te mudaste de Venezuela a Estados Unidos. Ay, sí. Eso es Yo una hubiese querido transición. a eso. Esa es una transición en tu vida, ¿verdad? Ujú. Tú necesitas, tú necesitas, eh, Pollo. tú necesitas apoyo, necesitas educación. Y entonces, en ese momento es que las personas deben ser referidas a educación en diabetes. Cambia de, cambias de cuidado pediátrico a cuidado del adulto. Eso es una transición. Entonces ¿Verdad? a, tú debes ser referido a estos servicios de educación en diabetes. Tienes este viejito que la viejita le hacía todo, la viejita se murió y él se quedó viudo y ahora no se sabía inyectar la insulina, no se sabía monitorear, no sabe comprar, no sabe qué comer, no, tú sabes, no tiene nada de ese conocimiento. Ah, ese es un candidato muy bueno para enviarlo a recibir los servicios de educación y apoyo para las personas con diabetes. Entonces, esos son los momentos críticos en que toda persona debe recibir educación en diabetes. Estos servicios de Diabetes Self-Management Education and Support Services. Y la analogía que yo uso aquí es, por ejemplo, cuando tú tienes un niño varón y le compras ropa para ir a la escuela al primer grado, ese pantalón, cuando lo vas a mandar al segundo grado, probablemente no le sirva. ¿Por qué? Porque el niño creció y ya le Sí, queda corto.
Y tienes que comprarle otro pantalón, ¿verdad? Y los que vivimos con diabetes lo mismo. Es una enfermedad progresiva, tú evolucionas, tú creces, tú envejeces, tienes menopausia, tienes periodo menstrual, tienes tantos cambios, desarrollas otras enfermedades, otras cosas. Eso requiere que tú recibas estos servicios de educación y apoyo para las personas con diabetes. Ahora bien, ¿dónde se encuentran esos servicios? Ok. Existen dos organizaciones nacionales, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación de Especialistas en Educación y Apoyo a la Diabetes, conocida por sus siglos en inglés como ADCS, Ah, ya. Association of Diabetes Care, Education and Support Specialists. Ok. Estas son las dos organizaciones que Ujú. certifican o acreditan programas de diabetes. Ok. Y estos programas ofrecen estos servicios. Ok. Cada una de estas dos organizaciones tiene un localizador de programas. Si la gente va Ok. a sus redes sociales, dice Find a Program, ponen ahí el zip code y todo lo que le pide y te refiere a los programas que están disponibles en tu zona Tu zona. geográfica Ah, qué con la chévere. información contacto. Ok. Estos servicios requieren un referido médico, así que es Ok. O sea importante que tu que tú endocrino o tu primary care. que dialogues con tu médico para que él te dé el referido a esos servicios. Ok. Entonces, es importantísimo porque si sabemos, la ciencia nos dice que aquellas personas que viven con diabetes en esos 4 momentos críticos que hablé o en cualquier momento que son referidos a estos servicios, mejoran sus resultados de salud y mejora su calidad de vida. Eso está súper probado científicamente. Pero Ujú. fíjate qué cosa, que son servicios que están pobremente utilizados. Pobremente utilizados porque la gente no los conoce, pobremente utilizados porque algunos seguros médicos los cubren, otros no los cubren, algunos programas, no importa que el seguro no te los cubra, como quiera te van a dar los servicios, ¿ves? Este, hay innumerables factores, ¿verdad? Que hacen que este servicio sea pobremente utilizado. De hecho, las personas que reciben Medicare Ajá. Medicare cubre los costos de este programa, les cubre 10 horas de educación. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que muchos beneficiarios de Medicare desconocen que tienen este servicio cubierto. Muchos Claro. médicos no refieren porque no entienden cuáles son los servicios, podría ser. Otros no saben dónde referirte. Otros Ujú. piensan que pierden su paciente porque los refieren. Por Ok. innumerables razones. Lo importante aquí es que nosotros cambiemos la forma de hablar de estos servicios y que todos estemos en el consenso de que son servicios necesarios para las personas que viven con diabetes, que crean un impacto positivo en aquellos que viven con la condición y que están disponibles a lo largo de toda la nación y que estas dos agencias Interesante. tienen estos localizadores de programas en sus websites que te dirigen hacia ese programa. Importante que tú tengas esta conversación con tu médico para que te Claro. dé ese referido y acceses esos servicios hoy. Y ellos, o sea, ¿qué áreas tocan ellos? O sea, incluyen tecnologías, manejo de diabetes, medicamentos, o ADCS tiene lo que se llaman los 7 comportamientos de la diabetes. okay, Y en esos 7 comportamientos de la diabetes está, mira, comer bien, okay, actividad física, toma ujú, de medicamentos, monitoreo continuo de glucosa, ujú, reducción de riesgo y solución de problemas. ah, está chévere. Entonces, esos 7 comportamientos de la diabetes son la base de estos servicios. Un especialista en Interesante. educación y apoyo para las personas con diabetes, como soy yo, educador en Ajá, diabetes, trabaja contigo en esos 7 comportamientos de la diabetes
¿Y Mm, qué está haciendo? Mira lo que hemos estado hablando en esta serie de conversaciones. Hemos claro, hablado de medicamentos, hemos de hablado estrés, de del monitoreo, estrés, hablado de estrés, hoy estamos hablando de de los tecnología. ojos. Ajá, O sea, cubre todo ese espectro de lo que es vivir con diabetes, están cubiertos en estos servicios. interesante. Em, algunos ADA le añade, aparte de los 7 comportamientos, ellos trabajan con lo que se llaman 9 áreas, que es Ok, básicamente lo mismo, lo único que ellos le añaden, entendiendo la fisiopatología de la condición y otra serie de áreas que de ajá, alguna manera de los 7 comportamientos también se tratan. Lo perfecto. importante es que estos servicios le dan una visión holística Mm, a la importante. información, las destrezas y las habilidades que las personas con diabetes deben tener para tomar decisiones informadas. Exacto. Y también, o sea, para los, no solo para los, como dijiste, los recién diagnosticados, los que ya tenemos tiempo, que necesitamos como repotenciarnos o motivarnos, inspirarnos para seguir monitoreando, manejando nuestra diabetes de una forma mejor, pues, porque yo siento que con esta educación te permite continuar con ese manejo de la diabetes efectivo, pues que ya, si ya tienes un tiempo, como, sabes, estar con otra persona que te explique, que te dé un incentivo, sabes, como para poder seguir manejando tu diabetes que ya tiene un tiempo contigo. Es Es que importante. aunque lleves 20 o 30, 40 años viviendo, la diabetes siempre te trae nuevas sorpresas, Ay, ¿verdad? Y esas nuevas sorpresas representan nuevos retos. es como el Y estos celular, servicios es de como el educación y celular. apoyo a las personas con diabetes te ayudan a sobrellevar esos nuevos retos. Mira, Exacto. Carmen tiene una expresión, Carmen siempre dice, mamá, cuando pensé que todas mis preguntas ya tenían una respuesta, han surgido nuevas preguntas. Y los que Qué vivimos con rico. diabetes es así como lo ve mi hija. Resolví 60 preguntas, aparecieron 40 nuevas y estos servicios te van a ayudar a enfrentar esas 40 nuevas preguntas que han surgido como producto de vivir con diabetes. Me Mira, yo encanta. tengo una señora que lleva muy bien, tú sabes, lleva su diabetes muy bien y ha tomado a sus clases y todo ese tipo de cosas, pero en estos días se iba de crucero. Ay, qué rico. Y entonces, ¿qué pasa? Ella había ido de crucero antes de tener diabetes, así que ella tiene una idea de lo que es irse de crucero. Y el reto número uno en crucero es la cantidad de comida que tiene. Comida, all you can eat. Exacto. Entonces, ella, ¿a qué vino donde mí? Vino donde mí a que yo me sentara con ella y le mostrara estrategia de cómo hacer este crucero manteniendo su glucosa bien. Ay, qué importante. Entonces, trabajamos sobre esas áreas de cómo hacer un crucero efectivo, pasándolo rico, divirtiéndote igual que cualquier otra persona, pero manteniendo tu tiempo en rango. ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué cosas puedes evitar? ¿Qué estrategias podemos implementar? ¿Cómo vas a resolver problemas? ¿Qué pasa si? Hicimos muchos escenarios de qué pasa si. Y Exacto. entonces ahí hacíamos una lluvia de ideas. ¿Qué pasa si? Entonces estas son soluciones potenciales a esos que pasa si. Entonces, Sí, eso es lo que hace los servicios de educación y qué apoyo importante. para las personas con Qué diabetes. bueno que logramos hablar sobre ese tema, porque cuando yo leí en la página web acerca de eso, yo me quedé impresionada. Yo quiero preguntarle a Betsy acerca de este servicio porque me parece fabuloso. Sí. Así la gente puede conocer más acerca de este servicio. Si no lo conocen, pues yo les invito también a venir a la página de CDC a leer y a la ADA, que es la Asociación de Diabetes, a la Asociación de los educadores de diabetes, que está ahí la información, que es bien importante que aprovechemos, como dicen Betsy, todos esos servicios que podemos adquirir para manejar mejor nuestra diabetes. O sea, bueno, yo creo que con esto cerramos. Así que bueno, Betsy, muchas gracias otra vez por estar con nosotros en esta conversación, por compartir tu historia
Dile a Carmen que también estamos muy orgullosos de ella, que gracias por enseñarnos, a pesar que no está ella aquí, ella está presente enseñándonos con sus fotos, que muchas gracias. Este, podemos resumir que la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar y nos va a traer beneficios en nuestro manejo de la diabetes y se nos va a hacer un poco más fácil cuando estamos con estas herramientas. Y no dejes que el miedo te frene a usar una nueva tecnología y tampoco el costo, porque hay que preguntar y buscar alternativas, como dice Betsy. Les recuerdo que en CDC cuenta con una rica biblioteca educativa en español que está accesible para todos. Diabetes Sister actualizará su sitio web con todos estos recursos. Les recordamos nuevamente que todo lo que compartimos el día de hoy no reemplaza el consejo médico formal y te alentamos que hables con tu proveedor de atención médica para analizar las opciones y el plan de tratamiento que funciona para ti y a tu ser querido. El tema del próximo mes será estar preparados y les recordamos que pueden utilizar la sesión de comentarios para indicarnos sus preguntas sobre el tema que podemos incluirla en nuestra conversación. Les recordamos que en Diabetes Sister tenemos reuniones virtuales mensuales de soporte, talleres educativos y conversaciones, todos diseñados para apoyarte en tu camino con la diabetes. Solo visita nuestra página web diabetesister.org para conocer la fecha y registrarte gratis. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Gracias, Betsy. Me encantó la conversación de hoy. Estuvo muy Gracias a ustedes. productiva. Gracias. Qué bueno.